¿Quién se compara a ti, Señor? ¿Quién, Señor?
Santo, Santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo sobre todo, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Oh, Señor. Ven, hermanos, buen día. Un gusto verles, saludarles. Les mando un abrazo, un beso, aunque no sea físicamente, pero por el aire puede llegar. Una bendición estar juntos. Hoy vamos a compartir sobre la gracia de Dios. La prédica titula El don de Dios para tu vida y está basada en Romanos, el capítulo 5. Vamos a ver un poquito desde el 4 algunos versos y el 5, principalmente de los versos 12 al 21. Es una comparación que hace el apóstol Pablo entre Adán y Cristo. Y habla del don que ha venido por medio de Cristo Jesús. Un poquito del contexto. En el capítulo 4, el apóstol Pablo habla sobre Abraham. Habla sobre cómo él fue justificado por medio de la fe. En el verso 22 del capítulo 4 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros, al igual que Abraham, recibimos la justificación por medio de la fe. Y el capítulo 5 empieza a hablar de los resultados de esa justificación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, está el apóstol hablando de este tema, de cómo siendo enemigos de Dios, Dios nos ha reconciliado con Él. En el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, éramos pecadores y en esa condición Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, el verso 9, Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Generalmente pensamos en términos de reconciliación como un grupo, como un pueblo. Pero creo que aquí la Escritura nos está queriendo llevar a que consideremos esto de la reconciliación como algo personal, algo entre tú y Dios. Y para entender bien esta situación, vamos a hacer un viaje imaginario, un viaje cósmico. Vamos a ver el universo entero, al creador del universo y a ti como si fueras la única persona en el universo, como si no hubieran otras personas. Y inicialmente el creador te ha dado una orden. La orden del creador consistía en que no te independices de Dios. Vivas tu vida bajo su autoridad, porque Él es tu creador. Él es el que te ha dado la vida. Y su orden es que no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. En otras palabras, no seas independiente de Dios. No vivas de acuerdo a tu criterio, sino de acuerdo al criterio de Dios. Si Dios dice esto es blanco, es blanco. Si Dios dice esto es negro, para ti también es negro. No tengas tus propias opiniones respecto a lo que Dios te ha hablado, sino que sigas su palabra. Y como eres la única persona en el universo, te puso en un jardín en el planeta Tierra. Y justamente fuiste a contravenir la orden explícita de Dios. Lo que Dios te dijo que no hagas, eso has hecho. Y te has independizado de Dios. Antes dependías de la voluntad de Dios para obedecerle, pero ahora tú eres tu propio Dios. Y tú determinas qué es lo bueno y lo malo para tu vida. Y cuando Dios dio la orden, además Él dijo, el día que te independices, ciertamente morirás. Y cuando llegó ese día de desobediencia, moriste en el sentido espiritual, porque fuiste apartado de Dios. Y este apartamiento, esta separación, tendría que ser para siempre, una separación eterna. ¿Por qué? Porque tú te has convertido en enemigo de Dios. Te has convertido en un pecador independiente. Tienes tu propio negocio de pecado. Y el capital te lo ha aportado el diablo. Y tienes tu negocio independiente de Dios. Y esto duraría por una eternidad. ¿Por qué? Porque Dios, el Creador, es el que ha sido ofendido con tu desobediencia. Y tú eres el ofensor, pero desde que te has convertido en ofensor, tu corazón independiente ya no quiere nada con Dios. Tu corazón se ha vuelto independiente de Dios y tienes una tendencia natural hacia el pecado. Y el pecado con mayúscula es ser independiente de Dios, estar apartado de Dios. Entonces, en esa situación, el Creador, ofendido por tu desobediencia,
has caído bajo la ira de Dios. Su ira santa se ha expresado sobre tu vida, marcando lo que es el pecado, rechazando el pecado. Dios santo no puede aceptar el pecado. En Isaías 66 me parece, no, 60, dice que nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Dios estaba dispuesto a andar con nosotros. Es más, nos había creado para que andemos en esa condición con Él. Para eso fuimos creados, para que andemos en comunión con Él. Pero desde este pecado, desde esta caída, en Isaías 59 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado se ha convertido en nuestra materia prima, en el producto de nuestro negocio. Nos hemos independizado de Dios y eso ha hecho una separación entre nosotros y Dios. Hemos llegado a la condición en que, pasando el tiempo, nos hemos convencido de que no hay Dios, de que no hay creador, porque ese es el estado actual de la humanidad. La mayoría de la gente piensa que no hay Dios y que no tenemos por qué rendirle cuentas a Él. Somos independientes. Nosotros podemos manejar nuestra propia vida como nos parece. Es más, como no hay Dios, cada uno puede hacerse su Dios. Tú te haces el tuyo, yo me hago mi Dios, conforme a lo que yo quiero. Los dioses hechos por los hombres son a imagen y semejanza del hombre. Se invierte el proceso. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. Pero cuando el hombre se hace su Dios, lo hace a imagen y semejanza de él. En otras palabras, los dioses hechos por los hombres son igual pecadores que el hombre. Son egoístas, miran su propio interés, están buscando su propia satisfacción y son dioses que se acomodan al pecado del hombre, al corazón del hombre. Entonces, digamos, si un hombre es ladrón, ustedes hay formas sofisticadas de robar. No es solamente el que le saca la cartera en la calle a una persona. Hay formas sofisticadas de robar. Uno puede robar hasta siendo presidente, o ministro, o juez, o abogado, hasta médico. Hay médicos que solamente están interesados en lo que pueden ganar. Esa es una forma de robar. Te diagnostican enfermedades que no tienes para sacarte dinero. Entonces es una forma sofisticada de robar. Entonces, para el ladrón, sea cual fuera su profesión, su Dios le dice que está bien nomás que robe, porque el fin justifica los medios. Si yo voy a usar el dinero para ayudar a mi familia, entonces está bien nomás que robe. Y esa es la ideología
que está hoy día en la humanidad. Nos hemos creado dioses conforme a nuestras pasiones. Y en ese estado estábamos, bueno, estamos hablando de una persona, ¿no? ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? De nosotros, de ti. ¿No ve? Una sola persona en el universo. En esa situación, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Sin Dios y sin esperanza. Sin chance de volver a Dios. Porque nuestro corazón malvado, o tu corazón malvado, tiene la inclinación de alejarse más bien de Dios. Y en ese estado, todos hemos vivido yendo de cabeza hacia el infierno. Esa es la situación de la humanidad. Ahora, si tú fueras la única persona en el universo y tú estuvieras en esa situación, ¿cómo verías tu reconciliación con Dios? ¿Cuál sería tu criterio? Así como hemos descrito la caída, no te interesaría tu reconciliación con Dios. Por eso es que no había esperanza de que podamos ser reconciliados con Él, a no ser que Dios hiciera algo. El ofendido, el creador del universo, contra quien tú has pecado, hiciera algo para reconciliarte con Él. Y lo que hemos leído en Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, el apóstol está hablando de esta obra en general que Dios ha hecho cuando nos ha reconciliado con Él. Imagínate que el creador del universo, para que tú puedas ser reconciliado con Él, tenga que mandar a su propio Hijo a morir en la cruz para que tú puedas recibir perdón de pecados y puedas recibir vida eterna. Porque eso significa la reconciliación. Perdón de pecados y vida eterna. Y esta porción que vamos a ver a continuación habla en más detalle de lo que pasó cuando Adán y Eva se independizaron de Dios y por lo tanto todos sus descendientes, todos nosotros también vivimos independientes de Dios hasta que Dios hizo esta obra de redención. Cuando envió a su Hijo a morir por nosotros y nos rescató de esa nuestra vida de dureza espiritual, esa vida de estar apartados de Dios, de ser independientes de Dios y además rebeldes contra Dios. De esa vida nos ha rescatado el Señor. Ahora, digamos que tú fueras esa única persona en el universo. ¿Qué valor tendría para ti esa reconciliación? ¿Cuánto estuvieras dispuesto a pagar para reconciliarte con Dios? Claro, no teníamos ganas de reconciliarnos, esa es la verdad. Si nos hemos reconciliado, recién ahora, después de la reconciliación, podemos entender cuán grave era nuestra situación.
porque en ese momento no lo entendíamos. Éramos como esos muertos vivientes. ¿Han visto esas películas? Que tienen ganas de comerse a los que están sanos, ¿no? Les muerden donde sea, como sea. Y aunque haya sido su amigo o su esposo o esposa, igual nomás. No respetan relación, solo se los quieren comer. Y no se dan cuenta que están mal. Para ellos están bien y los otros están mal. Es así nuestra situación espiritual antes de Cristo. Nosotros estamos con el virus del pecado y la muerte, pero pensamos que estamos bien nomás. Y cuando vemos un cristiano, antes de conocer al Señor, cuando yo veía a un cristiano, yo me hacía la burla. Cuando, poquito antes de convertirme, yo volví de Estados Unidos, estaba estudiando allá, y mi hermano ya había conocido al Señor y me hablaba a mí. Y cuando me hablaba del Espíritu, me hablaba de la obra de Cristo, y yo me hacía la burla de él. Yo me burlaba. Entonces, así el muerto viviente se burla del que está sano. Ni siquiera hablan, ¿no? Pero si pudieran hablar, eso escucharíamos. Hablarían mal de los que están sanos. Y así es. Hay una contienda. Jesús habla de una división dentro de la familia, entre los que se han convertido y los que no se han convertido. Y si estamos en una situación tan grave que ni siquiera nos damos cuenta que somos pecadores, ¿qué podría pasar para que nos convirtamos? Porque ya el hecho de sabernos caídos, el hecho de saber que somos pecadores debería llevarnos al arrepentimiento. Pero es tal nuestra ceguera que no ocurre así. Aún sabiendo, nosotros rechazamos la salvación. Y lo que tiene que pasar es que Dios dé un paso más y nos abra las cortinas de nuestras tinieblas para que podamos ver. Y el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestro corazón para que podamos reconocer que hay un Dios santo y que comparados con Él somos pecadores y necesitados de un Salvador. Esa es una obra espiritual que solo Dios puede hacer. Porque si estamos caídos, estamos ciegos, con un corazón endurecido contra Dios, rebeldes, como peces en el agua, nadando en nuestro pecado, rechazando la palabra de Dios, rechazando el juicio de Dios, rechazando hasta la condenación de Dios. Porque la palabra dice que Dios nos habla hasta por medio del cielo. Un atardecer, un amanecer con sus colores nos están hablando de Dios. Un pajarito con sus plumas bonitas nos está hablando de Dios. Una mariposa que vuela y pasa en tu delante y ves sus colores, te está hablando de Dios. Ves los dibujos en sus alas. Está hablando de Dios. Hasta el hecho de que tengamos aire para respirar, agua para beber,
algo para comer, todo nos está hablando de Dios. El hecho de que tengamos salud, el hecho de que nuestro ojo pueda ver, nos está hablando de Dios. Nosotros no hemos creado nuestro ojo. El hecho que podamos pensar, el hecho que podamos hablar, todo nos está hablando de Dios, hermanos. Pero no lo vemos. Entonces, con un corazón endurecido así, solo Dios podría mandar a su Espíritu Santo para recorrer nuestra cortina de tinieblas y mostrarnos que somos pecadores. Y mostrarnos que necesitamos arrepentirnos. Y mostrarnos por lo menos que necesitamos una reconciliación con Dios. Aunque somos enemigos, todavía hasta que nos reconciliemos, somos enemigos, ¿no ve? Y nosotros somos los ofensores. Necesitábamos esa reconciliación. Y ese es el don que ha venido a nosotros por medio de Cristo. La reconciliación con Él. Ahora sí, leamos, esa era la introducción. Leamos el verso 12, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿cómo entró el pecado? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Bueno, por una mujer. Por un hombre. Por un hombre y una mujer. ¿Qué tal? Para no echar la culpa a la mujer nomás. Porque Adán era más responsable que ella. Él recibió el mandato. Él recibió el mandato antes de que Eva sea creada. ¿Se acuerdan? Él recibió el mandato y parece que no le transmitió bien a Eva. Porque le dio su yapita más. Dios le dijo, no vas a comer de este árbol. Pero Adán le dijo a Eva, no vas a comer ni le vas a tocar. Y cuando la serpiente tentó a Eva, bueno, el diablo por medio de la serpiente, le dijo, ¿así que Dios les ha dicho eso? Mentira. Estoy parafraseando, ¿no? Mentira. Mira, se lo puede tocar, no pasa nada. Y es un árbol bueno para comer. Te va a hacer bien. Tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual que Dios. Y esa es la caída. Hasta el día de hoy el hombre piensa que puede ser mejor que Dios, más inteligente. Que lo que Dios ha dicho, digamos, no codiciarás. Yo puedo ser feliz codiciando. Me gusta codiciar. Mi corazón se llena de codicia. Es bonito codiciar las cosas de otros. Y me convenzo a mí mismo de que eso está bien. Entonces estoy comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal según mi corazón pecaminoso. Porque la santidad fue perdida
el día de la desobediencia. Imagínense, todos nosotros hemos experimentado la conversión. Un día no conocíamos a Dios, estábamos ajenos de Dios y hemos recibido la palabra de la reconciliación. Y hemos recibido la obra del Espíritu Santo que ha abierto nuestro entendimiento para que podamos venir a Dios. Ha hecho Dios esa obra en nosotros. Si no, no estarías acá. ¿Para qué vendrías a una reunión en época de pandemia? A ver. Aquí no te van a dar ni una salteña siquiera. Para comer salteñas hay que estar afuera. ¿No ve? ¿Para qué vendrías a sentarte un domingo aquí? Dios hizo esa obra y nos trasladó del reino, de las tinieblas a la luz. Y nosotros hemos experimentado el cambio. Estábamos muertos espiritualmente y hemos venido a vivir espiritualmente. Hemos venido a tener vida, intimidad con Dios, relación personal con Él, adoración a Dios, alabanza a Dios. Andar con Dios, hermanos, no es poca cosa. Es tremendo si andas con Él, ¿no? Ahora, si te haces al que andas, pero no andas, tu vida va a estar igual de vacía. Pero si andas con Dios, va a cambiar tu vida totalmente. Y para eso Dios ha hecho todo esto, para que andemos con Él en comunión íntima. Para eso ha hecho todo esto. Ahora, imaginaremos lo que pasó con la caída. De eso está hablando. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva tenían comunión íntima con Dios para empezar. Al empezar, andaban con Él. Dios venía todas las tardes después de la siesta del hombre, no, porque Dios no hace siesta. Después de la siesta venía a charlar con ellos. Cada tarde, en el huerto. Era como un compromiso. Una relación como cuando tú con alguien te haces un compromiso para charlar. Es un poquito difícil ahora en pandemia, pero si tienes un compromiso tienes que ir. Estar con esa persona. Así era entre Dios y Adán y Eva. Y el día que decidieron desobedecer, pasaron de vida a muerte. El proceso inverso del que hemos pasado nosotros. Estaban vivos espiritualmente y pasaron a la muerte. ¿Te imaginas? De estar en santidad, en comunión con Dios, en obediencia a Dios, pasaron a la desobediencia y fueron apartados de la comunión con Dios. De estar andando con Él, pasaron a estar ajenos de Dios. Eso es tremendo. Es a la inversa de nosotros. Ha habido dos procesos. Uno, el de Adán, que después de su propia caída, todos los que nacieron después de su descendencia, todos nacieron con el virus del pecado, de la independencia de Dios. Toda su descendencia vino así.
alejados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3. Y en ese estado, en cuanto salieron de la relación con Dios, primero vino el pecado, eso los sacó de la relación con Dios, y entró la muerte. Ahora, es verdad que entró la muerte física, porque antes de la caída Adán y Eva no iban a morir, y tampoco la descendencia. Pero como entró el pecado, en realidad ni siquiera nos podemos dar cuenta cómo hubiera sido la humanidad sin pecado. No nos podemos dar cuenta porque nadie ha vivido eso más que Adán y Eva antes de la caída, pero ¿se dan cuenta? Toda la humanidad solamente hemos vivido en pecado hasta que hemos conocido al Señor, hasta que hemos recibido el don de Dios por medio de Cristo, que nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de esa condición de muerte. Pero la principal muerte y la peor es la muerte espiritual, de estar apartados de Dios. Esa es la peor muerte. Nosotros nos asustamos mucho de la muerte física. Nos parece que es lo peor que le puede pasar a alguien. Pero no es lo peor, hermanos. Con toda certeza no es lo peor. Es peor la muerte espiritual. Y esa es de la que Dios estaba hablando. Bueno, de las dos. La muerte física, porque empezamos a morir los hombres después de Adán y Eva, y ellos también murieron. Entró la muerte física, pero la muerte espiritual, que es el estar apartados de Dios, esa también entró, y esa es la más grave. Y esa es la que se contagió y se sigue contagiando a toda la humanidad. Todos seguimos naciendo en una condición de estar apartados de Dios. Hasta un bebito recién nacido ya está en esa condición. Para que ese bebito o bebita llegue a conocer a Dios, sus papás tienen que hacer un buen trabajo de evangelismo, de presentarle a Dios y presentarle el evangelio. Y ese bebito tiene que crecer y llegar a convertirse. Y si no se convierte, así bebito bonito como lo estás viendo, está de cabeza yendo al infierno. Si no hay una conversión, no hay vida. Todos necesitamos nacer de nuevo. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Es como en la ciudad, cualquier ciudad, digamos aquí La Paz, ya está establecido que cuando el semáforo se pone en luz roja, tú tienes que parar. Esa es la ley. ¿No ve? ¿Para qué sirve la ley? Para ordenar los caminos del hombre. Para eso sirve la ley, para que podamos cruzar una esquina sin miedo de que venga el auto por el otro lado y te choque. Cuando alguien se pasa en luz roja, está corriendo el riesgo de chocar a alguien o atropellar a alguien. Una persona ve el semáforo que está con luz verde para cruzar y viene un borracho y se pasa la luz roja y le atropella. Entonces la ley está dada para poner orden en el ser humano, para mostrar que si transgredes la ley no te va a ir bien. Ahora, antes de la ley,
Porque ustedes saben que la ley vino por medio de Moisés, la ley escrita, los 10 mandamientos y además toda la ley ceremonial, etcétera. Desde Adán hasta Moisés había pecado, pero no había ley todavía. Pero ¿qué está diciendo el escritor? Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En otras palabras, si no hubiera la ley del semáforo en La Paz, entonces los autos tendrían que llegar a la esquina y empezar a sacar la nariz del auto y mirar con cuidado que no venga nadie y recién cruzar. Así tendría que ser. ¿No ve? Y si alguien pasaba sin fijarse, estaba pecando. Para que entendamos el concepto. Si no tenían cuidado, estaban pecando. Entonces, ¿había o no había pecado? Había pecado. No había ley, pero había pecado. Pero a nadie lo arrestaban por cruzar el semáforo en rojo. Digamos que había policía, pero la policía no arrestaba a nadie porque no había ley. En el sentido espiritual, eso está diciendo. Había pecado, pero no había ley todavía. Excepto la ley que Dios había escrito en el corazón de cada persona. Porque Dios ha hecho eso. Cada persona que peca sabe que está transgrediendo el mandamiento de Dios. Al menos la primera vez que peca, especialmente la primera vez que peca en alguna área. Sabes que está mal. Sabes que hace daño a ti y a tu prójimo. O a veces a los dos. Pero cuando vino la ley, ¿para qué vino la ley? La ley vino para mostrar el pecado. Ese fue su propósito, revelar el pecado en la vida del hombre. Entonces el hombre, por más pecador que sea, no estaba bien consciente de su pecado hasta que vino la ley y prendió la luz. Y le mostró su pecado al ser humano. Desde que se dio la ley por medio de Moisés, o sea, los mandamientos, los 10 mandamientos, pero toda la ley que el pueblo judío recibió, el hombre no tenía un espejo que le mostrara su pecado. La ley fue como ese espejo que te muestra tu condición. Eres un pecador empedernido. Te encanta el pecado. Tu propio pecado. Cada uno tiene sus preferencias. A unos les gusta robar, a otros les gusta adulterar, a otros les gusta la pornografía, a otros les gusta comer, a otros les gusta el poder, mandonear sobre los demás, tener control, y así. Cada uno tiene su área de pecado. Pero viene la ley y te muestra. Esto que estás haciendo es pecado. Te lo revela. Te lo aclara. No obstante, dice el verso 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No todos los pecados de los hombres fueron como el de Adán. El de Adán fue un pecado directo en contra del mandato de Dios. Porque él escuchó la voz de Dios hablando con él, la presencia de Dios, diciéndole lo que va a pasar si peca. Y él transgredió sabiendo. La mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado igual que la mujer. Él sabía lo que estaba haciendo.
Por eso dice, los demás pecados no fueron igualitos que el de Adán. No fue de la manera de la transgresión de Adán. El de Adán era un pecado especial, directamente contra el mandato de Dios. Y el hombre, como nuestro corazón se ha endurecido y hemos sido enceguecidos y hemos vivido así toda nuestra vida hasta que nos encontramos con Cristo, nosotros también hemos pecado, pero no de la manera de Adán. Eso está diciendo. Ahora, a partir del verso 15, habla del don. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la transgresión de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, todos, prácticamente todos, excepto Cristo, que vino como hijo del hombre, pero no con la inclinación natural del hombre hacia el pecado, porque fue engendrado por Dios en el vientre de María, de la Virgen María. Y él no traía esa tendencia hacia el pecado. Es más, la Biblia nos dice que no pecó mientras estuvo en este planeta. Pero todos los demás hemos pecado. Ni siquiera podemos decir que nos están culpando del pecado de Adán. En el verso 14 al final, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso pasó la muerte. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido muerte, especialmente la muerte espiritual. Pero todos hemos pecado. Ahora, por la transgresión de uno, murieron muchos, pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Necesitamos nosotros entender bien cómo funciona la gracia de Dios. Entró por medio de Cristo. Así como el pecado entró por medio de Adán, la gracia entró por medio de Cristo. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. El don de Dios incluye la gracia e incluye también la vida eterna. La gracia nos otorga ambas cosas, nos otorga el perdón de pecados y nos otorga también la vida eterna. El don de Dios, el regalo de Dios. Y con el don, verso 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Está hablando del pecado de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dios, con el sacrificio de Cristo, ha podido regalarnos la justificación. ¿Qué es? El ser declarados justos. O eres transgresor o eres justo. Todos hemos transgredido, pero por el don de Dios hemos sido declarados justos. ¿Por qué es importante que entendamos bien esto? Porque esto es lo que determina nuestra victoria sobre el pecado. En nuestra naturaleza humana caída, el pecado gobernaba, reinaba. Nos hacía hacer lo que él quería.
Si el pecado decía, hoy es viernes de soltero y te vas a farrear, eso hacíamos. Si el pecado decía, hay esta oportunidad para adulterar y vas a adulterar, eso hacíamos. Si el pecado decía, hay esta oportunidad para robar y vas a robar, eso hacíamos. El pecado reinaba en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, en Cristo ya no puede ser así. Ya no puede ser así. Dios ya no quiere que pequemos, es verdad. Pero el ser humano no puede dejar de pecar porque es una fábrica de pecado. Nuestra vida ha sido constituida de modo que seamos una fábrica de pecado. Mañana, tarde y noche. Como esas fábricas que no paran, porque les es más caro descansar que producir. Igual nuestra vida era una fábrica de pecado, matiné, tanda y noche. No parábamos de pecar. Y cuando ha venido Cristo, no solamente ha perdonado nuestro pecado, sino que lo ha quitado, dice la palabra. Lo ha quitado. Juan el Bautista mira a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde pues lo quita? El pecado no está en el aire. El pecado está en el corazón del hombre. De ahí lo quita. De ahí lo quita. Y si Dios tuviera una libretita para anotarse, nuestros pecados pues, consumirían toda su libreta. ¿No ve? Porque éramos una fábrica de pecado. Ahora, por medio de la gracia, cuando entendemos el don de Dios, es que Dios nos hace vencedores sobre el pecado. Y vamos a ir entendiendo esto. Verso 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La muerte reinó por la transgresión de Adán, por la transgresión de uno. Ahora, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El propósito de Dios es que nosotros, creyentes en Cristo, reinemos sobre el pecado, sobre la iniquidad. Ya no el pecado reine sobre nosotros, sino que nosotros reinemos. Reinarán en vida por uno solo, dice el verso 17. ¿A qué reinar se refiere? Porque la Biblia dice, el que peca es esclavo del pecado, ¿no ve? No podemos decir que el que está pecando es rey, que está reinando. Aquí se está refiriendo al que vence al pecado. El que vive una vida de victoria en Cristo. ¿Y cómo es esto posible? Es para los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si tú quieres reinar sobre el pecado, tienes que vivir en la gracia de Dios. Y nosotros tenemos una tendencia natural a que se nos juzgue de acuerdo a nuestro pecado. Eso está impreso en cada persona. Si tú haces mal, la ley te cae encima y te juzga y te condena. Te pasas en luz roja
te van a arrestar y te van a llevar al tránsito, vas a tener que ir al banco a pagar tu multa, en fin. ¿Por qué? Porque has transgredido. Y cada vez que nosotros pecamos, transgredimos. ¿No ve? Entonces lo normal es que uno peque y sienta que es transgresor y deudor ante Dios. Y eso estaría bien si el sistema de Dios fuera un sistema en el cual cada uno pagara por su pecado. Necesito que me atiendan bien esta parte, porque si no, no vamos a vivir en la gracia. Lo normal sería que si tú pecas, pagues por tu pecado. Eso es lo correcto de acuerdo a la ley. Pero el sistema de gracia de Dios es que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y nosotros ya no tenemos que pagar por ellos. Pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, como nuestra tendencia natural es pensar que yo voy a pagar por mi pecado, cada vez que yo peco, mi conciencia y mi corazón me condenan a mí mismo. ¿Les ha pasado? Claro. Un rato estás bien con Dios, alabando en la iglesia, sales, te pisan tu callo y ya estás insultando, renegando, pecando y lo que fuera. ¿No ve? Entonces, cuando pecas, ya siendo creyente, ¿tienes que pagar por tu pecado o no? Les hago la pregunta. ¿Se puede pagar? ¿Cuánto cuesta un pecado? Un pecado trae la muerte eterna. Para empezar, un pecado. Un pecado blanco, ¿qué les parece? Hay pecados blancos según el mundo. Una mentirita blanca, ¿han escuchado eso o no? ¿No ve? No hay pecados blancos, todos son negros. Es más, en la palabra, en Isaías, describe el pecado como una mancha carmesí, rojo, fucsia, color sangre, sobre lo blanco. Eso sí que se ve, ¿no ve? Si alguien está de blanco y le clavan un puñal, por ejemplo, empieza todo a teñirse de rojo. Se nota que ha sido herido, o una bala, lo que fuere. Es visible. Así ve Dios el pecado. Entonces, un pecado sería suficiente para mandarnos de vuelta al infierno y cortar nuestra comunión con Dios y hacernos otra vez deudores y hacernos otra vez ciegos y otra vez endurecidos y otra vez ajenos de Dios. Un pecado. Entonces, ¿cómo es que un creyente puede vivir una vida de victoria siendo que su naturaleza humana es ser una fábrica de pecado? Por la gracia de Dios, por la gracia y el don de la justificación que tenemos en Cristo. Este don de Dios nos declara justos a pesar de nuestros pecados. No por nuestra justicia, porque el que peca no podemos decir que es justo, ¿no ve? El que peca, ¿qué es? Es un pecador, es un injusto, está mal. Pero Dios nos declara justos. Entonces, tenemos que meter a nuestro corazón y a nuestra mente que delante de Dios somos declarados justos, sin pecado. Esa es la justificación. No puedes decir que alguien es declarado justo, pero es pecador. Son términos contrarios. Entendiendo cómo funciona esto,
es que podemos tener victoria sobre el pecado. Delante de Dios, a los ojos de Dios, Él ve el sacrificio de su Hijo y nos ve justos. Nos ve justos a pesar de lo que hayamos hecho. ¿Hay algún pecado que el hombre pueda cometer que Dios no pueda perdonar? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ese es el pecado de la rebeldía del hombre que no quiere reconocer al Espíritu. Pero, ¿hay algún pecado? No hay. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si el hombre se arrepiente. Si el hombre reconoce su pecado y pide perdón a Dios, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El problema está en el corazón no arrepentido del hombre. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero si el Espíritu ha traído convencimiento de pecado, te ha recorrido las cortinas para que veas tus tinieblas y reconozcas la santidad de Dios y vengas a la luz de Dios. Cuando Dios ya ha hecho esa obra, entonces ya nunca más un creyente puede caer bajo la ira de Dios. Nunca más un creyente puede caer bajo la ira de Dios. Ahora, hay un dicho en el mundo, dice, caras vemos, corazones no sabemos. ¿No ve? ¿Cómo sabes quién se ha convertido y quién no? Jesús dice, por los frutos los conocerá. ¿Cómo es el fruto de la vida de alguien? Pero hermanos, no nos toca a nosotros ver los frutos de las otras personas. Está bien para identificar y darnos cuenta quién es quién y dónde está, ¿no ve? Pero lo que realmente necesitamos reconocer es qué está pasando en nuestro propio corazón. ¿Qué fruto hay de mi vida con Dios? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sigo siendo esclavo del pecado? Si sigues esclavo del pecado, algo está mal, porque Cristo ha venido para hacerte libre del pecado. Lo que generalmente pasa es que nosotros aprendemos a que el que peca es digno de condenación. Eso todos sabemos bien porque se nos ha enseñado, nuestros padres nos han tratado así, en el colegio se nos ha tratado así, en la universidad se trata así, en la sociedad se trata así. El que peca entra a la cárcel, ¿no ve? Correcto. Pero no es el sistema de salvación de Dios. Y no es el sistema que Dios ha diseñado para que seamos vencedores y reinemos en justicia. La justicia reine en nuestra vida sobre el pecado. Para que eso ocurra, tienes que recibir la gracia de Dios, que te declara justo a pesar de que peques. Eso es. Dios te declara justo a pesar de tus pecados. Y lo que tienes que hacer es ser muy rápido en arrepentirte, en confesar tu pecado delante de Dios, en humillarte delante de Él, y vas a tener la victoria que hay en Cristo. Porque para eso ha venido el Señor, para quitar el pecado del mundo, de nosotros, para quitar el pecado de nuestro corazón. El corazón de Dios estaba cansado del pecado del hombre. Miren, vamos a ver este versículo en Isaías, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías, verso desde el 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová.
Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Para Dios, cualquier esfuerzo humano, estos sacrificios, holocaustos de carneros, de animales gordos, eso era el esfuerzo humano por limpiar el pecado. Dios les había dado como una figura de lo que iba a hacer, para que cuando venga Jesús y Juan el Bautista diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entiendan. Toda su vida habían estado con corderos para pagar sus pecados, sacrificando animales. Pero aquí Dios les dice, ¿de qué me sirve eso? Si no va a cambiar su vida. Cuando ustedes se presentan delante de mí, están hollando mis atrios, les dice. En otras palabras, están contaminando el templo con su presencia, porque la sangre de animales no limpia el pecado, y lo peor, no lo quita del corazón. Y si no sale el corazón de nuestro pecado, nuestro pecado del corazón, si no sale de nuestro corazón el pecado, ¿cómo vamos a estar delante de un Dios 3 veces santo? ¿Cómo va a caminar un Dios santo con un hombre pecador? O mujer, igual nomás. ¿Cómo? Así que, verso 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A ver, piensen en esto, hermanos. ¿De cómo hemos sido constituidos justos? ¿Por la obediencia de quién? De uno solo. ¿De quién? De Jesús. Por la obediencia de Jesús hemos sido constituidos justos. Hermanos, esto es para siempre. No va a cambiar. No es que es para empezar la carrera y después ya tú eres justo y Dios te recibe a ti porque tú eres justificado por tu propia santidad. Eso nunca va a pasar. O corres en la justicia de Cristo, o si no, sigues siendo un hombre pecador, una fábrica de pecado y no vas a cambiar. La única manera de cambiar es recibiendo por fe esto que está diciendo. La obediencia de Cristo, que te constituye justo delante de Dios. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, aunque tú sigas pecando, escúchenme bien, la gracia de Dios es mayor que tu pecado. ¿Y saben cómo se quita el pecado literalmente de nuestra vida? El pecado es quitado de nuestra vida, dejamos de pecar a medida que entendemos la revelación de la gracia y de la justicia de Dios. Cuando tú entiendes que ya no depende de tu desempeño, tu justicia, sino de la gracia de Dios y de la obediencia de Cristo. A medida que entiendes eso, puedes tener victoria sobre el pecado. Vas teniendo victoria sobre el pecado. Porque mientras sigues pensando que tú te vas a justificar a ti mismo y vas a salir de la condenación porque tú te vas a portar bien, el pecado peor se enseñorea de tu vida.
lo que dice en Romanos 7. Pablo dice, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará del pecado? De esta tendencia que tengo. El bien que no quiero, eso hago. Peco, en otras palabras. Y mucha gente se ha rayado con ese capítulo 7 de Romanos. ¿Cómo pues el apóstol va a hablar de su pecado así? ¡Qué barbaridad! Es que Pablo estaba siendo sincero. Y lo que estaba describiendo la vida de un creyente. No quiere pecar, pero peca. ¿Y qué pasa en ese caso? Ahí está pues la sangre de Cristo. Para limpiarnos. Para volvernos a restaurar. Hermanos, lo que Dios necesita de nosotros es un compromiso firme con Él. Para eso Dios ha hecho toda esta redención. Es para que tengamos comunión con Él. Y el que entra en esa comunión con Dios, vence al pecado. Fácil. Porque no puedes entrar en comunión con Dios mirando tu propio desempeño. Porque tú fallamos. Entonces, ¿cómo vas a andar con Dios? Para andar con Dios tienes que tener en tu corazón la certeza que Él te ha limpiado por la obediencia de Cristo. Que has sido justificado por la justicia de Cristo. Con esa certeza puedes tener una conciencia limpia para estar delante de Dios. Y es la comunión con Dios la que nos da victoria sobre el pecado. ¿Me están escuchando? La comunión con Dios es la que te da victoria sobre el pecado. Vamos a ponernos en pie. Estudien esta parte, hermanos. La prédica no alcanza para ver bien. Estudienla. Léanlo en su casa. Medítenlo. Dejen que Dios les hable. Que Dios les revele su palabra. Para eso nos ha dado. Cuando le dio a Moisés en Deuteronomio, le dice, vas a pensar en esto cuando estás en el camino, cuando estás en tu casa. Anotar los versos en tu pared. En una hoja mejor, ¿no? Si no vas a tener que pintar tu pared a cada rato. Pero que esté delante de ti esta palabra, para que tú la guardes, la entiendas y sea vida para ti. La palabra es vida para nosotros, hermanos. Trae vida de Dios a nosotros. El proceso que ocurrió con Adán, de pasar de vida a muerte, en Cristo Dios nos hace pasar el proceso a la inversa. Nos pasa de muerte a vida. Nos traslada a su reino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos tu palabra es vida para nosotros. Y sin tu palabra estaríamos perdidos, Señor, sin norte. Oramos, Señor, para que tu revelación llegue a cada corazón. Tú pongas hambre y sed de tu palabra en cada persona. Señor, que el tiempo de reunión sea solamente eso, pero no sea todo el tiempo en tu palabra. Que tengamos tiempo en tu palabra. Seamos personas que busquemos tu palabra con hambre y sed de ti, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria por esta salvación tan grande que nos has dado. Señor, una salvación que no merecíamos, una reconciliación que no merecíamos, pero que tú has dado gratuitamente a cada uno. Te alabamos y exaltamos tu nombre por esta causa.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.